Tenía muchas ganas de hacer este capítulo porque sí, esta quizá era mi caricatura favorita o al menos una de las que más me siguen gustando. En los 70s y 80s hubo un gran impulso por demostrar que las caricaturas podían ir más allá de solo entretener, y este es uno de esos grandes ejemplos de cómo aprender no tenía que ser aburrido. Érase una vez el hombre, aquí en Mis Caris. Sí, ya sé, puede sonar aburrido, pero en esta caricatura de tan solo 26 capítulos, los niños teníamos un rápido vistazo a la larga travesía de la civilización y además de divertirnos, aprendíamos muchísimas cosas. Era una caricatura que se encargaba de contarnos la historia de la humanidad, desde la Edad de Piedra hasta el siglo XX. Creada por Albert Barile, nacido en Polonia, en Varsovia para ser exactos el 14 de febrero de 1920, se mudó a Francia, donde se convirtió en un afamado productor y cineasta de la televisión francesa, fundador de la productora de televisión Procidis. Siempre mostró un interés en la educación de los más jóvenes y a través de estas series trató de unir su amor por el conocimiento, la cultura, la tolerancia con la aventura y el entretenimiento televisivo. La caricatura se estrenó el 30 de septiembre de 1978 y fue difundida por la cadena francesa France Région, con la participación de un montón de televisoras públicas y privadas de todo el mundo. Bélgica, España, Canadá, Japón, Suecia, entre muchos otros. Y es que hay que ser honestos, no era fácil conseguir fondos para una caricatura de esta naturaleza. Sin embargo, se convirtió en un éxito mundial. Llegaría prácticamente a cada rincón del planeta, salvo en países como Estados Unidos, Australia o Nueva Zelanda, y daría pie a subsecuentes series con la misma tónica, es decir, juntar la cultura, la ciencia, el conocimiento con las caricaturas. Por ello existieron series como Érase una vez América, Érase una vez el espacio, la vida, los exploradores, etcétera, etcétera. Los productores tuvieron el tino de crear personajes que se mantenían dentro de la historia y con esto nos permitían familiarizarnos con cada época. Esto no ocurría porque hubiese extraños viajes en el tiempo o magia, sino por algo tan real, tan verídico como la herencia y las nuevas generaciones. En cada capítulo veríamos a una familia y a sus descendientes, que curiosamente se parecían mucho entre sí. Tras un primer episodio con el origen de la Tierra, arrancaba con los neandertales y de ahí hasta llegar a la época de la Guerra Fría. Nos acompañarían en este viaje Pierre o Pedro, el padre de familia, Pierrette o Flor, como le llamaban en español, su esposa, el gordo, su mejor amigo y por supuesto sus hijos, que casi siempre tenían el mismo nombre de sus padres para permitirnos entender que cada generación sería protagonista de las historias que estaríamos viendo. Siempre a su lado el maestro, un anciano de enorme, gigantesca barba, muy al estilo del tío Cosa de los Locos Adams, que tomaría diferentes papeles siendo a veces el abuelo, a veces un genio o el patriarca de la familia, y en ocasiones incluso personajes conocidos como el propio Leonardo da Vinci. Por supuesto que tendríamos villanos, un par de tipos bastante detestables, el tiñoso y el canijo, un hombre fuerte y despiadado y un pequeño y tramposo pelirrojo que siempre ponían en problemas a la familia. Obviamente en cada episodio veríamos a personajes trascendentales de la historia de la humanidad, es decir, Cleopatra, Julio César, Cristo, Mahoma, Pedro el Grande, Carlos V, vaya, todos, absolutamente todos esos personajes que conocemos en los libros de historia, entrelazando los sucesos importantes con la cotidianeidad de la familia que nos lleva de la mano por la historia. En estos 26 capítulos, pues quizá no abarcaron por completo la totalidad de la historia, sería imposible. Sin embargo, nos daban un bosquejo que servía para generarnos interés en saber, pues, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Desde la Edad de Piedra, Mesopotamia, los egipcios, las culturas prehispánicas, Grecia, Roma, la Edad Media, el Renacimiento, la Ilustración, todas esas etapas que bien forman parte de nuestra memoria cuando llegamos a la escuela, pero aquí representadas de una forma divertida y bastante interesante. Toda una odisea de lo que hemos pasado como habitantes del planeta. Y si bien la serie era para niños, no omitiría del todo la guerra, la violencia o los abusos que hemos cometido en nuestra propia contra. Es decir, era una serie muy humana. En 2013 fue lanzada en DVD, pero además tengo que decirles, todos los capítulos están aquí en YouTube, aunque en una versión doblada en España.
Por cierto, en esta versión de la caricatura se presenta con un intro de una canción que al menos yo no conocía. Es interpretada por unos chavales conocidos como Los Caramelos, una canción que fue creada a propósito de un evento de 1979 conocido como el Año Internacional del Niño. Vaya, era la época en la que empezaban a surgir grupos de pequeños como los Parchís o los Timbiriches. Pero bueno, para nosotros en Latinoamérica, o al menos en México, ese intro tenía un plus, y es que en lugar de usar esa canción pues más bien infantil, tomaron un tema de ni más ni menos que Johann Sebastian Bach, uno de los más grandes representantes de la música barroca, la famosa tocata y fuga en re menor, lo cual le daba un toque realmente fantástico a la entrada. Sin embargo, hay que reconocer que aún en el tema español, el de los niños Los Caramelos, había una referencia importante hacia la música clásica, en particular hacia una obra de Beethoven, La Heroica. Era un agasajo ese intro que, al estilo de Big Bang Theory, pues en unos cuantos segundos resumía la historia de la humanidad, desde el inicio de la vida hasta la conquista del espacio. Hasta la fecha, la verdad es que disfruto ver los capítulos porque además teníamos a un personaje muy simpático, el reloj. Este personaje no hablaba, simple y sencillamente aparecía ahí arriba como una especie de sello, pero era profundamente expresivo y nos permitía ver las fechas de los sucesos. Simulaba, para ese entonces, pues era un reloj digital, en una época en la que aún era común los relojes de manecillas, pues trataban de darle un toque moderno, más futurista, por decirlo de alguna forma. Este reloj, la verdad es que de pronto resultaba un personaje sinceramente muy simpático. Sin duda alguna, esta caricatura sobrevive al tiempo, y aunque dentro de esta famosa cultura de la corrección política y la cancelación, han habido voces que han llamado la atención en contra de la caricatura por ser la clásica narrativa histórica europea. Pero bueno, hay que reconocer que fue hecha en Europa, en otra época, y que sirvió de alguna forma para meternos a muchos niños el amor por la historia. Y aunque pueda presentar algunos fallos en la precisión académica o una visión sesgada, eurocentrista, pues nunca fue irrespetuosa con otras culturas. Ahí vimos lo mismo civilizaciones mesopotámicas que prehispánicas u orientales, sin demeritarlas, pues en cada capítulo nos mostraba las maravillas, así como los errores de nuestra especie. Si no la viste o no la recuerdas, ve por ella, y si tienes hijos, compártela, porque igual que muchas caricaturas y programas de la época como Cantinflas Show, Sid el Pequeño Campeador, Sport Billy, o series como Burbujas o El Tesoro del Saber, se esforzó por ofrecernos a los niños de aquella época una gran puerta de entrada a la ciencia, a la historia, a la cultura. Érase una vez el hombre es una caricatura que bien vale la pena conservar, no solo en la memoria, sino en el tiempo actual, para seguirle compartiendo a nuevas generaciones la importancia de saber quiénes somos, de dónde venimos, lo que nos ha conformado como sociedad. Mil gracias por vernos. Te esperamos muy pronto de regreso para hablar de más y más caris. Dale me gusta si esto te gustó, suscríbete para que seamos entonces miles y miles de fanáticos retro en este pequeño y muy humilde canal que sí, ama la historia gracias a una caricatura. Hasta muy pronto. Bye.